Lo que les voy a decir es cruel. Tal vez esta crisis que estás viviendo, tal vez este problema en tu matrimonio que estás viviendo, tal vez esta separación, tal vez esta traición, si lo ordenas al descubrimiento del bien más perfecto y lo vives como debes vivirlo, terminará siendo una gran bendición. ¿Cómo vivir una crisis matrimonial en esta época de Navidad? Justamente esta semana hablando con una persona me decía, Diego, ¿cómo hago para vivir estas fechas? Es muy difícil ver que se acercan estos días y yo no sé qué hacer. Si ya no va a ser lo mismo que fue antes, ¿qué voy a afrontar? ¿Se irá, no se irá, estará, no estará? ¿Cómo va a ser la cena? Entonces, es un tema que preocupa mucho a los que están atravesando una crisis en su matrimonio y nosotros hoy queremos con ustedes conversarlo para que empecemos a entenderlo un poco más y tengan algunos puntos clave para afrontarlo. Así es, y vamos a tratar este tema porque precisamente la Navidad llegó. O sea, no podemos simplemente decir pasemos la página que yo no la vivo, sino que nada, en enero arranco. No, o sea, es una fecha que hay que afrontar. Y también queremos compartir con ustedes hoy este tema porque finalmente hemos visto cómo muchas personas ya han atravesado crisis matrimoniales, han vivido situaciones difíciles, hemos visto cómo hay momentos dolorosos que muchos logran superar de alguna manera y vivir mejor. Entonces uno dice, ¿hay una crisis, es imposible? No, a que no es tan fácil, que hay dolor, que claro, uno tampoco puede tapar la realidad con un dedo. Pero queremos decirles hoy, ¿hay esperanza, hay posibilidad? Sí, claro que sí. Se pueden vivir estas fechas de una buena manera y ya lo vamos a compartir, aunque haya una crisis matrimonial, aunque inclusive haya una separación, aunque estemos durmiendo en camas separadas, aunque haya habido una infidelidad y un dolor grande, sí se pueden vivir estas fechas. Y es lo que vamos a compartir el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer entonces? 3 puntos. Primero, vamos a entender, antes de darle respuestas un poco, pues vamos a entender primero cuál es la crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta crisis que estamos mencionando que pasa en Navidad? Que es cierto, ¿qué es lo que sucede? Segundo punto, vamos a abordar un poco la crisis detrás de la crisis, porque es lo que queremos compartir un poco hoy. ¿Qué es lo que pasa realmente? A veces nomás vemos la puntica del iceberg, a mí me gusta mucho ese ejemplo, pero vemos apenas un punto y hay algo de fondo mucho más allá. Eso lo vamos a entender un poco, qué es lo que realmente sucede. Y en el tercer punto, entendiendo la crisis real, entendiendo el problema de fondo, pues también intentar dar una solución un poco más profunda, ¿cierto? Arrancamos entonces, Cielo. ¿Cuál es la crisis? A ver, tú decías inclusive esta semana conversando con alguien y además pues en muchos momentos en la conversación con las personas uno empieza a entender pues las características de la crisis. Somos todos los matrimonios muy diferentes y las personas también todas tan diferentes, pero digamos que uno empieza a ver elementos de la crisis que empiezan a ser muy similares. ¿Cuál sería esta crisis que tanto tememos vivir en Navidad? Las épocas navideñas son épocas que recuerdan mucho la familia. Entonces, claramente, cuando estamos viviendo una crisis familiar o una crisis en nuestro matrimonio, que es el corazón de nuestra familia, pues una época tan familiar en la cual se recuerdan tanto los vínculos del amor familiar, nos damos los regalos, compartimos la cena, hacemos planes juntos, algunos hacen viajes juntos. O las novenas en familia. Las novenas en las familias, en las casas. Entonces, claramente es un impacto muy fuerte porque hay matrimonios, hay familias que hace un año estaban bien y que en este momento están en medio de una tormenta. Están en medio de un huracán que parece que va a acabar con todo, con el matrimonio y la familia. Y para estas personas que están viendo esto es muy difícil decir, no está pasando nada. Hagamos de cuenta que no pasa nada. No. Hay algunos que en estos días muchos están a punto de irse de la casa o están en un punto muy difícil de la situación o hace poco se enteraron de una situación, de un error que estaba cometiendo el otro. Entonces, ¿cómo vivo esto? Que es una crisis que ya está, que es la crisis del matrimonio, pero viene la segunda crisis, es cómo vivo esta Navidad ya con esta crisis. Parece como que exacerba, es como que le aumenta el voltaje, le aumenta la intensidad a este dolor que ya tengo. Claro, porque es como, Cielo, al final, bueno, puede que haya un dolor, una crisis, lo que tú decías, hay una dificultad de nosotros como matrimonio,
Pero hay un tema y es que pues se supone que en estas fechas deberíamos estar juntos, ¿no? Si fuera en otro momento, pues bueno, ni nos damos cuenta, o los niños ni se enterarían tanto, pero es que aquí los niños en casa, si tenemos hijos, ¿no? Se supone que papá y mamá siempre juntos en la cena y de repente aquí, ¿qué pasó? O en las novenas familiares, nos invitaban a las novenas familiares y llevábamos juntos, ¿y cómo vamos a llegar ahorita si ya como que estamos en esta situación? Entonces, claro, lo que decías tú, Cielo, no solamente es nuestra crisis matrimonial, que tal vez, pues ahorita alguna persona diga, yo estoy afrontando una crisis puntual. No solo eso, sino que además pues deberíamos estar bien porque hacíamos esto, porque viajábamos, porque teníamos, inclusive puede que muchos digan, teníamos ya el viaje planeado, y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, claro. Porque todos, nuestra familia cree que estamos bien. Por ejemplo, ¿cómo vamos también, a hacer para estar en ese ambiente y que todos nos estén mirando y nosotros mal? O que hasta uno de los dos ya no quiera estar. ¿Cómo le voy a explicar a todos que mi esposo no va a estar esta Navidad? O que mi esposa no va a estar. Entonces, claro, no es un tema menor. Entonces también es importante como aclararlo, porque a veces como que hay veces se minimiza el dolor del otro y dice, no, eso no es nada, no pasa nada, usted sabrá cómo afrontarlo. No. Es un tema que implica claridad, implica esfuerzo, y de algún modo por eso le estamos dedicando este espacio, para que juntos encontremos claridad sobre este tema particular. Entonces yo diría, Cielo, por ejemplo, una gran crisis dentro de la crisis, pues para mencionarla, es como cómo vamos a actuar delante de otros o con los hijos o no, porque al final pues si tú y yo tenemos un problema aquí lo arreglamos, pero cuando se viene la Navidad casi que es que es un ambiente en que estamos mucho. Entonces uno es, bueno, cómo se aborda, qué hacemos, ¿no? Pero yo diría que otra gran crisis a la que nos enfrentamos es, y yo contigo, o sea con todo el mundo enfrente, o seas tú y yo solos, ¿cómo? O sea, te hablo, no te hablo, ¿no? Antes te daba el regalo, entonces ahorita pues ni regalo te doy, ¿no? Te invito a la cena familiar o no te invito. Claro, entonces empieza a ver ya, no solamente de qué opinen ustedes, listo, este es un tema también a tratar, sino tú y yo, ¿cómo hago? ¿Cómo reacciono? Dependiendo cómo está la situación aquí, qué hago que hacía antes y qué no hago que hacía antes, ¿no? Entonces yo diría que esta es otra gran crisis, otras grandes preguntas que surgen, que estamos abordando como en este primer punto, ¿no? Entonces no sé, Cielo, si quieras como comentar otra cosa como acerca de esta realidad que se afronta. Lo que estamos haciendo es un poco poniendo sobre la mesa los elementos de la crisis. Yo pienso que lo vamos asentando en que es una crisis que se vive sobre otra crisis. La crisis del matrimonio, que ya es un dolor, a cómo vivirla y afrontarla en la época de Navidad. Y también aquí podríamos abordar una tercera crisis que también es como una crisis personal que se desarrolla en esto, es estoy triste, estoy aburrido, me estoy deprimiendo, me genera mucho esfuerzo vivir esta dinámica de Navidad, que es una dinámica alegre, familiar, feliz, con esta crisis de mi matrimonio. Entonces, de algún modo, una dinámica es ¿cómo hago para ir la dinámica con mi familia, con nuestras familias de origen? Pero otra dinámica también es muy personal. ¿Cómo hago yo para de algún modo estar bien en esta Navidad? ¿Cómo hago para no derrumbarme y vivirla como la peor Navidad de mi vida? Porque es que hay personas, y ese es un punto importante, hay personas que la Navidad, en medio de estas situaciones, se vuelve la peor época del año, porque se les hace muy difícil vivirla. Y hay que empezar a entender bien qué es la Navidad y cómo vivirla bien para que al final logremos descubrir el valor de la Navidad en sí mismo y el valor de la Navidad a nosotros como persona, independiente también de la dinámica familiar. Porque a veces empezamos como también hacer depender la Navidad de la dinámica familiar. O sea, se generan unas dependencias porque se interpreta, por ejemplo, la Navidad igual a familia. La Navidad igual a regalos. Entonces si hay una situación económica y no hay el dinero para dar los regalos que quisiéramos, entonces es otra crisis, porque Navidad es igual a tener dinero para viajar. Entonces no, hay que empezar a ordenar estas dinámicas y entender qué es la Navidad y qué son otros factores secundarios que hacen parte de ella, pero que no es totalmente o absolutamente dependiendo de que estas dinámicas estén bien. Porque hay algo en sí mismo de la Navidad que ya tiene un valor, que es lo que tenemos que descubrir, vivir y valorar. Y ya ahí yo pienso que podríamos entrar al punto 2,
de comprender cuál es entonces la crisis detrás de la crisis, porque tú decías, a ver, estamos diciendo, bueno, está el tema de la familia, está el tema de nuestra relación como tal, está el tema de yo, que así sea, inclusive el mundo entero, siga o no, yo como persona tengo mis crisis, ¿no? Entonces lo que tú decías, bueno, al final un montón de aristas, que lo económico, que, o sea, nos podemos quedar aquí hablando de todas las crisis que se pueden vivir en Navidad, pero hoy queremos abordar un poco cuál es la crisis detrás de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que tú decías un poco? Cuando se entra a la esencia cuando se empieza a comprender la raíz profunda, pues ya empezamos a entender un poco más de fondo cuál es la gran crisis, que finalmente pues, alimenta todas estas otras crisis. Entonces, segundo punto que vamos a tratar el día de hoy, ¿cuál es entonces la gran crisis? La gran crisis en esta época navideña, que no se ve la Navidad sin familia. No se comprende cómo se puede vivir una Navidad en una dinámica familiar difícil. Y entonces aquí hay que empezar a ordenar y a clarificar. Porque la Navidad es verdad que es una época familiar, pero la Navidad es el recuerdo del nacimiento de Dios en medio de los hombres, que se celebra con dinámicas familiares, pero que la Navidad no es una dinámica familiar. Son dos elementos diferentes. Se celebra en familia, pero lo que se celebra en familia es un acontecimiento independiente a la dinámica familiar. Nosotros celebramos el nacimiento de Dios. Entonces, casi que se hace, ¿cuál es la gran crisis de este tema que estamos abordando hoy? Que se ha llegado a la conclusión de que Navidad es igual a familia. A regalos. Navidad es igual a regalos. Entonces, Navidad es igual a viajes. No. Eso es un error. Navidad igual al nacimiento del niño Dios en un pesebre. Y es una época, por ejemplo, para los católicos, es una época litúrgica que se llama Adviento. Entonces empezamos a sumergirnos en este milagro, en esta manifestación divina que Dios se encarna y se hace hombre y nace como un bebé. Eso es un misterio eterno. Y entonces la Navidad es la época privilegiada para sumergirnos en este misterio divino. Y aquí va lo que estamos explicando en este segundo punto. ¿Cuál es la gran crisis? Que nos hemos olvidado del misterio y nos hemos quedado en la celebración del misterio sin el misterio. Entonces, de algún modo, la celebración del misterio sin el misterio termina siendo, en el fondo, se va volviendo una celebración vacía. Se va volviendo una celebración sin sentido, sin un gozo espiritual. Porque al final la Navidad se termina volviendo una celebración de la abundancia, de los regalos, de las fotos, de la casa, de los viajes, y no una celebración espiritual. Entonces, eso es un punto clave. Es la columna de este punto que estamos tratando hoy aquí. Y yo quisiera decir algo, Cielo, en esto que dices. Cuando hay tantos... ¿Es malo los regalos? No. ¿Es malo cenar? ¿Es malo viajar? ¿Es malo compartir familia? Para nada, maravilloso. Pero ¿qué les queremos decir hoy? Cuando tenemos una caja, para que sea algo más gráfico y muy claro, tenemos una caja y la llenamos de regalos, comida, claro, y en eso consiste pues la felicidad de nosotros, pues mientras la caja esté llena, todo está perfecto. Pues si hay viajes, si hay comida deliciosa, si hay muchas amistades, si hay familia, ¿qué problema vamos a tener? Aparentemente ninguno. En su debida proporción, porque aún así estos son bienes secundarios, que ya era el otro punto que quería añadir. Sí, pero yo estoy en el primer punto. Pero esos bienes secundarios llenan en cuanto a bienes, los bienes secundarios pueden llenar. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se manifiesta lo que tú vas a explicar. Cuando no están, nosotros nos empezamos a dar cuenta que al final, pues a ver, ya no es la fiesta, ya no es, todos estos bienes pueden estar y no estar. O sea, que a veces podemos hacer viajes, a veces no. Pandemia nos mostró que podías tener toda la plata del mundo y no podías viajar. Ya. ¿No? Entonces, tenemos familias, sí, pero hay momentos en que hay crisis familiares. Hay una enfermedad, por ejemplo, hay épocas navideñas en que tenemos a alguien enfermo y nos ha tocado, nosotros nos ha tocado pasar en la clínica épocas navideñas y así toca pasarla, ¿no? Entonces, la enfermedad, la salud, ¿no? Entonces, yo qué diría acá para que tú expliques eso, Cielo.
a veces cuando tenemos esa caja llena, la que les decía ahorita, tan llena, pues no nos damos cuenta. Pero cuando no hay tanto dinero, ya no hay tantos regalos, ya no hay tanta compañía, ya me quedé sola, ya no, empezamos a ver la realidad. Empezamos a entender un poco que hay muchas cosas que son lindas, lo que tú decías, y son bienes, porque no estamos diciendo que sea malo. Hay cosas que son buenas inclusive, pero no es un bien hay que bienes llene secundarios completamente. y bienes primarios. Hay bienes más imperfectos y bienes más perfectos. Entonces aquí, ¿qué nos sucede? Que nos da un gran aterrizaje, diría yo, cielo. Que muchas veces esta crisis, que sé que en momentos nos da muy duro y que no es fácil de vivir, que igual es lo que estamos intentando vivirla mejor, porque todos luchamos, todos tenemos situaciones, ¿cierto? Unos en momentos más que otros, unos pareciera más difícil, pero todos luchamos. Nosotros tenemos nuestras crisis y nuestras luchas. Y nuestras luchas. Pero ¿qué hace estas carencias en muchos momentos? Nos ayudan a despertar, dolorosamente, sí, pero nos ayudan a despertar, porque nos muestran eso que tú quieres decirnos, cielo, que es como la profundidad de la crisis, que es la realidad profunda que queremos compartir. Los filósofos decían, ¿cuál es el bien más perfecto? ¿Dónde está la felicidad? Entonces, la felicidad está en la posesión del bien. ¿Cuál bien? El bien más alto, el bien más perfecto. ¿Y cuál es el bien más perfecto? Entonces los filósofos empezaron a buscar en toda la naturaleza, en toda la realidad, ¿dónde está el bien más perfecto? Entonces de algún modo Aristóteles llegó a decir que hay tres felicidades. Una felicidad que es el placer sensible de comer rico, dormir rico, pasar rico, vivir rico. Pero decía, esta es una felicidad sensible. Diría Aristóteles la felicidad de la masa, de la multitud. Luego hay otros que empiezan a entender que esta felicidad, pues sí, pero que se queda corta. Y entonces Aristóteles habla de que hay otra felicidad, que es la felicidad del honor. Y es esta persona que empieza a decir, sí, pues muy rico comer rico, vivir rico, viajar rico, comprar ropita rica. Bonita, bonita. Pero de ese hay otros que empiezan, no, hay que servir. Entonces la felicidad del que entiende el honor, el servicio, el buscar el bien de los demás. Entonces te empieza a descubrir un bien más alto. Ya no es solo el yo y yo y yo y yo y yo, sino que empieza a encontrarse con el tú, dar. Pero aún así los filósofos dicen que llega un punto en que tú das y das, pero sientes que algo te falta, que al final tú no has logrado a lo que tienes que llegar a ser, como que la perfección humana pide más que hasta esta filantropía o esta bondad o este ayudar. Necesitas algo más. Y entonces ellos hablan de la felicidad del contemplativo, que también dirán que es la felicidad del filósofo, que es conocer la verdad, conocer el bien, entender las realidades últimas, más perfectas, más altas, que en filosofía le llamamos metafísica, lo más alto a lo que el hombre puede aspirar. Y los filósofos lo llamarán el sumo bien. Entonces, este bien más alto, este bien más perfecto, es el único que suple plenamente a la persona humana. Entonces, lo que tú decías ahora, en la Navidad comemos rico, pasamos rico, disfrutamos rico. En la Navidad damos regalos, nos ayudamos, la felicidad del servicio. Pero al final, el mayor bien de la Navidad es la contemplación del misterio de Dios que se hace niño, que se hace hombre, para llevar a los hombres a Dios. Que es todo este desarrollo de la teología cristiana que aquí no lo podemos hacer, pero que este punto es el punto más hermoso de toda la teología y la historia cristiana, de la revelación Dios cristiana, porque Dios se hizo hombre. Y no solo hombre, niño, y no solo niño, bebé. Cielo. Entonces es absolutamente loco a la razón humana la comprensión de un Dios que se hace bebé. Y se pone en las manos de los hombres, siendo el Dios que todos los hombres están en sus manos. Y Dios se pone en las manos de los hombres. Entonces, ¿cuál es la gran crisis de la Navidad? Y por ejemplo, en esta crisis del matrimonio, cuando hay este sacudón tal vez en los bienes de comer rico, pasar rico, vivir rico, de la familia, puede que muchas de estas cosas se sacudan en momentos por crisis económicas, por enfermedades, por viajes, por ausencias. Pero el bien más perfecto siempre está al alcance de todos. Pero todos no hemos descubierto este bien tan perfecto. Entonces al final esta es la gran respuesta.
del Eso. podcast de hoy. Ajá. El tercer punto, al que ya casi llegamos, vamos a dar 3 puntos como prácticos que pueden dar mucha luz, pero este es el corazón y es en esencia la gran respuesta. Y yo quería decir algo, Cielo, cuando estabas hablando ahorita como del proceso de la comprensión de la felicidad Las tres felicidades de las 3 Aristóteles. felicidades de Aristóteles, que me impactaba mucho porque cuando es como un ascenso, Aristóteles llega a esto porque fue un hombre, pues, humanamente muy grande. Pero muchos diríamos, ¿y cómo? O sea, como que uno dice, no, es que falta mucho para llegar allá, ¿cierto? Que es la grandeza de la Navidad, que no tienes que subir, ya Dios bajó. Dios es bajó. lo lindo. Cuando Diego explicaba eso, decía yo, miren, inclusive hay bienes materiales a los que es difícil que accedamos. No tenemos los recursos económicos. Un viaje a alguna parte soñada, sí, pero no tenemos los recursos, no podemos ir. Un restaurante, una cena soñada, pero no podemos, ¿no? La familia, no tenemos tanta familia, viven en el exterior o en este momento estamos en crisis y no podemos estar. Hay muchos bienes bellos, que no estamos diciendo que sean malos, pero bellos a los que no podríamos acceder. ¿Saben qué es lo más grande? Que la felicidad más perfecta Está al alcance, está al alcance de todos. Y la felicidad más perfecta no se compara. Eso es lo más hermoso de la vida humana. La felicidad más perfecta no tiene precio, no se compra, no hay cómo pagarla. Puedes ser dueño del mundo, pero tú con tu dinero no puedes comprar la felicidad. La felicidad no tiene un precio. La felicidad es una disposición profunda, íntima y una participación de la divinidad, porque al final la felicidad es la divinidad que se abre y nos deja ver. Sí. La felicidad no está tanto en nuestras manos, está más en las manos de la divinidad, sino que dirá Aristóteles que Dios no es envidioso, Dios comparte su felicidad y la abre, pero la abre a aquellos que quieren ver. Entonces hoy es lo bello de esto también, que nosotros recordemos en esta Navidad, que Dios está esperando a que toquemos a la puerta para abrirnos el misterio y dejarnos ver su belleza, y descubramos que la felicidad más perfecta no tiene precio. Y yo, para cerrar como este punto, amor, diría, la crisis profunda, de fondo, la que estamos hablando, es una crisis como de soledad. Cuando no hay un encuentro, puedes estar rodeado de 1000 personas, que no te sientes solo. Cuando Diego hablaba de la contemplación, no es un conocimiento ni siquiera por raciocinio, porque entienda un montón de cosas. No, cuando él decía se contempla la verdad, es que es un encuentro con naturalidad, es algo tan profundo que es una unión. O sea, al final es que yo te conozco, es que yo conozco a mi esposo y la existe. verdad no Dios solo es un concepto, es una realidad personal, porque Dios es la verdad. Ya Jesús dirá, yo soy la verdad. Eso, entonces digamos como, porque lo que tú decías, pues eso es que es muy, muy rico para desarrollarlo, pero no es el momento. Pero con lo que yo quisiera que nos quedemos todos es esta verdad a la que hablo, no es ni siquiera o sea, algo intelectivo, no es que yo tengo que entender un montón. No, señores, esto es un encuentro. Cuando hay un encuentro con la verdad, que es una persona, por eso Jesús se hace, o sea, es hombre, porque Dios no es una idea bonita, o sea, Dios es real, porque cuando nos arrodillamos a orar, Dios nos escucha. Señores, uno nunca está solo, nunca estamos solos. Dios es más real que nosotros. Entonces aquí yo quisiera decirles a todos, pues yo cerraría así, de pronto tú cierra, es decirles, cuando hay un encuentro con Dios, Dios cambia la vida, cambia la vida. Y la felicidad más grande es conocerlo. Nunca vas a volver a estar solo. Puedes estar rodeado y puedes estar absolutamente solo, que si estás con Dios no estás solo. Entonces al final yo diría aquí, resumiendo esto y para que tú sigas y cierres el punto 2, lo que queremos decirles es hay una profunda crisis de soledad porque no conocemos a Dios, no nos hemos dejado alcanzar por Él. Precisamente eso es Navidad. El niño que se hace pobre, sencillo, que cualquiera, que los que no sabemos rezar, los que no tenemos idea, muchas cosas de la fe, podamos arrodillarnos y decirle, niño Jesús, por favor, nace en mi familia, nace en mi corazón. Y esto es muy hermoso eso que tú dices, y aquí yo voy a decir algo que es revolucionario, pero con las personas que tengo la oportunidad de compartir, de hablar, con los matrimonios que hablo, y a veces les digo, miren, lo que les voy a decir es cruel, porque es que es cruel o es duro, porque tal vez esta crisis que estás viviendo, tal vez este problema en tu matrimonio que estás viviendo, tal vez esta separación, tal vez esta traición, todo el dolor que estés viviendo,
Si lo ordenas al descubrimiento del bien más perfecto y lo vives como debes vivirlo, terminará siendo una gran bendición. Porque si a través de esta crisis, si a través de esta grieta, si a través de esta ruptura en tu vida, si a través de esta destrucción que llegó a tumbar todos nuestros planes, que los hacemos hermosos, pero muchas veces construimos nuestros planes sin Dios, y hacemos un plan espectacular, pero sin Dios, y cuando llega y se destruye todo, y nos damos cuenta de lo frágiles que eran nuestros planes, aún matrimoniales, y aún familiares, y aún laborales, y de todo. Porque muchas veces construimos planes hermosos, pero sin Dios. Qué lamentable es esto. Lamentable, porque no tenemos en cuenta a quien nos creó. Eso es un exabrupto, es un acto del ser humano de creerse Dios, de creer que Él puede con todo, que no hay nadie más por encima de su cabeza. Eso es absolutamente irracional. Entonces, si esto que estamos viviendo, si esto que estás viendo, si esta crisis te lleva en esta Navidad a abrir esa cortina y mirar a ese niño Dios como nunca lo miraste, que ese niño Dios también está solo en un pesebre. No habían posadas para él. Y si tú vas con tu soledad y te encuentras con su soledad y se encuentran los dos, lo encontraste todo. Puede ser la mejor Navidad. La mejor, no puede ser, es que si lo haces será la mejor Navidad de tu vida. Y lo más impactante de esto será que si te encuentras con ese niño, que es Dios hecho niño, lo habrás encontrado todo. Y de aquí en adelante tu vida nunca será la misma. Nunca. Porque quien conoce a Dios y lo conoció todo, ya todo encuentra su lugar. Porque cuando se ordena lo principal, todo lo secundario se estructura. Entonces, y he ahí porque es posible ser feliz, tener paz, vivir bien una Navidad, aún en medio de una crisis. De una crisis. Es como el cierre de este punto. Eso es en esencia. Si entendemos la esencia, el resto se va yendo. Pero en el tercer punto queremos abordar un poquito más elementos de la... ¿Cierto? Como para entender un poquito más, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Queremos compartirles como tres puntos. Y es decir, bien, ya me enfrento a esta realidad matrimonial, tengo esta crisis, llámese, mi esposo no está en la casa o estamos juntos, pero acabo de perdonarle algo muy doloroso, pues no soy capaz de mirarlo como lo miraba antes, no sé. La realidad que estemos viviendo cada uno, ¿cómo lo afronto? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, de entrada, ¿qué les queremos decir? Lo que siempre decimos, cielo, y es, pues jamás tendremos una respuesta para... cada caso. Exacto. No hay un método único. No hay un método, eso es lo más bello de esto. No hay un método, que es lo lindo y hermoso, pues que para eso está Dios y el Espíritu Santo, que a cada persona le ilumine. Nuestro mayor consejo siempre será, pues pregúntele a Dios, entienda su vida, analice un poco, usted se conozca al otro y usted va entendiendo qué hacer en cada situación. Pero digamos que hoy sí queremos dar como 3 puntos generales que a todas las realidades pueden darle mucha luz, ¿cierto? Entonces, el primero... Sí, yo digo el título y mi esposa lo explica. El primero, aceptar la realidad. Un gran paso para vivir la realidad es aceptarla. Porque si nosotros no aceptamos nuestra realidad, que es nuestra verdad, que es lo que está sucediendo hoy, o sea, mi verdad, yo me agarro a golpes con ella, pues no puedo vivirla porque estoy golpeándola, estoy luchando contra ella, estoy rechazándola, tengo ira contra mi vida, ira contra mi realidad, ira contra lo que está pasando. Pero está pasando. Pero es mi vida, es mi matrimonio, es mi situación económica, es mi situación laboral, es mi familia, son mis hijos, son mis papás. Así estemos atrás en un momento difícil con nuestros papás. Entonces, aceptar la realidad es aceptar la realidad. La realidad tiene una autoridad que es en sí misma. No es una autoridad, no es una autoridad. Uno diría, pero es que entonces la realidad es autoritaria. No, es la autoridad de la realidad. Es como la autoridad de este mueble. Es que este mueble existe. Yo puedo decir que no existe, pero es que está. Pero es que yo lo puedo tocar, lo puedo ver. Hay una realidad manifiesta que no es que sea dictatorial o autoritaria, sino que tiene la autoridad de ser, de estar, de existir. Sí.
Entonces yo no puedo pelear contra eso, porque si yo me pongo a pelear contra este mueble y lo agarro a puños diciéndoles que vos no existís, las manos me terminarán sangrando, tal vez lo partiré y lo dañaré, pero aún así seguirá existiendo, con la diferencia que yo terminaré con las manos ensangrentadas en la clínica y con los dedos quebrados. Sí. Pero este mueble va a seguir existiendo, cambiarán sus accidentes, se partirá, se doblará, se quebrará, pero seguirá existiendo. Entonces no podemos violentar la realidad, sino aceptarla, y más bien empezar a aceptarla, empezar a vivirla y empezar a entender cómo transformarla. Entonces yo, si este mueble a mí no me gusta, entonces lo puedo pintar de blanco, o lo puedo pintar de rojo, o puedo llamar a un cerrajero y cortarlo y que quede más bajito. Puedo intervenir esta realidad, pero no es verdad que yo diga que ese mueble no existe, porque sí existe. Así yo no quiera que exista y así me incomode su presencia. Entonces ese es el primer concepto. Y que yo iba a decir algo, eso es un tema hondo, porque habrá que decir, hay cosas de la realidad que se aceptan y otras que se transforman. Que se pueden transformar, eso es lo importante. Exacto, que por eso digo, es un tema muy hondo, pero hoy yo diría, para que nos quedemos con esto, es decir, ya en tu realidad no puedes devolver el tiempo, ya no. Es que yo quisiera, no, ya. Yo hubiera hecho diferente, es que tú no hubieras hecho lo que hiciste, ya, o sea, no te quedes con eso porque vas a empeorar la realidad. No, eso ya no, hay cosas que ya no se puede. El esposo que escogiste, lo escogiste, es tu esposo. La familia que, no, ya la realidad que tienes hoy, esa es tu realidad. ¿Qué hay para transformar? Ahí el misterio. Ahí empezar a aceptar esta realidad, mirarla, entenderla y ver qué puedo transformar. Y es la primera gran invitación que hacemos hoy, esta Navidad, que no sea motivo de sentarnos a decir por qué pasó y amargarnos la tristeza y no sé qué, sino una razón. Lo que queremos decir es volteemos como la cara de la moneda y más bien digamos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo transformar? No, que hay muchas cosas por hacer seguramente. Segundo punto que queríamos abordar entonces. No es solamente lo malo, porque también nos quedamos diciendo, esta realidad es una tragedia. Entonces, mi amor, no es solo lo malo. Se une a lo segundo este desarrollo. El segundo punto es que cuando estamos en una situación difícil, todo está mal. No hay nada que hacer. Esto no tiene salida. Yo me quiero morir. Mi familia nunca se va a salvar. Mi matrimonio nunca se va a restaurar. Yo nunca volveré a tener paz. Eso no es verdad. No sabemos qué pasará, eso sí es verdad. No sabemos cómo pasará, eso sí es verdad. Pero porque yo no conozca el futuro no significa que todo el futuro sea perverso. No. Porque en el momento hayan elementos difíciles no significa que todo esté mal. Entonces eso es muy importante también, como aquí va como unido al primero, como saber distinguir mi realidad, desgranarla y empezar a entender, bueno, es verdad que tengo una crisis en mi matrimonio, pero tengo salud. Es verdad que tengo una crisis con mi esposo, con mi esposa, pero gracias a Dios laboralmente me he desarrollado bien. Es verdad que tengo este problema en mi familia, pero es verdad que también tengo paz y he dejado unos vicios y unos errores que estaba cometiendo y tengo paz conmigo mismo y paz con mi conciencia. Entonces, claro. Es verdad que, por ejemplo, mi esposo y yo estamos en dificultades, pero es verdad que tenemos unos hijos que son lo más hermoso del universo y que independiente de lo que estamos viviendo los dos, nuestros hijos todos los días llegan a darnos un beso y un abrazo y a decirnos, papá, te amo, mamá, te amo. Entonces, la realidad hay que verla, aceptarla cuando hablamos del primer punto y también empezar a entenderla, que va a este segundo piso, que es desplegarla. La realidad tiene muchos elementos, muchos matices, muchas dinámicas y hay veces nos duele un dedo y entonces decimos, no, es que me duele todo el cuerpo y estoy re mal. Sí, es verdad que el dedo duele mucho, pero no es verdad que todo el cuerpo está enfermo. Así el dolor lo sientas en todo el cuerpo. Entonces, hay que entender bien el dolor y darle su lugar y su proporción y también entender la salud que hay. Y aquí les voy a decir algo que es brusco también. Y agradecer por las cosas que están bien. Pero ¿cómo que agradecer si yo estoy súper mal? Sí, agradece, porque no todo está mal. Y esa es la gran invitación que queremos hacer entonces. En Navidad aprovechemos para dar gracias. Agradecer. Por eso que a veces no vemos, porque somos muy expertos a veces en ver, como dicen muchos, el punto negro en la pared blanca y somos súper expertos. No, empecemos a ver eso bueno que hay
Y hay muchas cosas buenas, de verdad. Eso. Entonces la invitación es esa. Hay muchas cosas buenas. Esta realidad es muy maravillosa. Esto no me gusta tanto, sí, pero me sostiene un montón de cosas. Esta no me gusta nada, sí, pero no se daña porque ese metal dura lo que usted... ¿No? O sea, hay que empezar a ver eso que yo ni siquiera valoraba. Eso que yo ni siquiera veía. No, pues ahorita, pues gracias a esta crisis dolorosa y terrible que no quisiera ni recordar, pues sí, pero gracias a esa crisis, tal vez hoy estamos encontrando lo que no habíamos encontrado. Entonces, segundo, agradecer, aprovechar esta Navidad para eso. Y tercer punto, que nosotros hablamos mucho de la unión familiar, ¿no? Porque es un aspecto como muy común de la Navidad. Entonces, también queríamos decirles como tercer punto, no todos los vínculos están lastimados, están rotos. El único vínculo no es con mi esposo. Porque también muchos, es cierto que una crisis matrimonial, pues claro, si nuestra vocación es algo muy grande de nuestra vida y es natural que haya dolor cuando se lastima la vocación del matrimonio y demás. Pero también queremos recordar que si esto está en crisis, que si en un momento pues no estamos tan bien, hay algo, pues claro que estamos trabajando en eso, pero hay un punto en que no podemos olvidarnos que no es lo único, ¿no? Entonces recordar que hay otros vínculos, ¿no? Pues está lo que tú decías ahorita un poco, amor, están los hijos, pero no solo los hijos, está si hay otra familia, ¿no? Si tal vez la oportunidad en Navidad sea que yo olvidé profundamente a la tía que vive en no sé dónde, a mi mamá hace rato que no le hablaba, a un hermano tal vez hace rato no nos hablamos porque nunca le pedí perdón. Pues señores, Navidad es una buena época. Es una buena época para decir que el rencor, que el odio no nos gane, y que podamos, lo que tú decías, cielo, permitirle a Dios hacernos un presente bonito, porque no es cierto que todo sea terrible, no, sino que también sea una oportunidad para pedir perdón, agachar la cabeza si nos cueste y restablecer vínculos, otros vínculos. Y yo aquí me atrevería a decir, uno de los grandes vínculos que muchos tenemos que decir en Navidad, tengo que ordenar, porque a veces somos muy agitados y hacemos, pues es con Dios. Entonces, si hemos dejado a Dios relegado, si tal vez hasta hoy tú dirías, pues yo a Dios, pues nada, pues no, los que somos católicos, ¿no? La Eucaristía, el confesarnos, el Santo Rosario, los que podemos, o sea, si tal vez, pues espectacular, los que hacemos la novena con los niños, pero a veces ni ponemos atención, pues proponernos un poco vivir estas novenas con amor, porque son oraciones muy bellas, pero al final nunca olvidar que no es el único vínculo. No es el único vínculo, eso es importante. Ay, también. Lo desarrollé yo. No, pero dale tú. No, yo iba a decir el título, pero se me amplió el título, ¿no? No. Pero no, cielo, pues tú como que... No, está bien. Sí. Entonces, para cerrar, a ver, ya que no quieres, como para cerrar, ¿tú qué gran consejo darías para esta Navidad? Una persona hoy te dijera, Diego, tengo una situación muy dolorosa, sea la que sea, pero tengo mucho dolor en mi corazón. Dame un consejo, pues, en estas épocas. Yo digo que no huirle al silencio, no tenerle miedo a la soledad, no tenerle miedo al vacío del silencio de Dios en momentos, y es más, al siguiente momento, no solo no tenerle miedo, no huirle, sino buscarlo, buscar un momento de silencio, buscar momentos de soledad y hablar con Dios. Hablen con Dios. Yo sé que uno dirá, pero ¿cómo? ¿Pero qué le digo? ¿Pero dónde lo hago? Pero hable con Dios. La persona humana es un ser trascendente, es un ser social por naturaleza, religioso por naturaleza. Nosotros buscamos la trascendencia. Las culturas antiguas todas buscaban la trascendencia, si fuera en el sol, en las nubes, en los árboles, en tantas cosas. Uno va y busca todas esas culturas antiguas y todos buscan la trascendencia porque la persona humana busca a Dios por naturaleza. Entonces, dense ese espacio para buscar a Dios. Y pídanle que les dé el regalo esta Navidad de ver un poquito ese misterio de cómo Él se hizo niño. Porque eso es absolutamente revolucionario. No hay religión ni en la historia ni en el mundo que pueda contar esto, de que su Dios se hizo niño, y hay evidencias históricas de este niño que existió. En Israel, en el pueblo judío, está la evidencia histórica de todo el camino, lo que recorrió Jesús de Nazaret. Es algo absolutamente revolucionario, este Dios pequeño y niño. Y
y abracémoslo. Y quería recomendarles una canción que se llama Noche de Paz, que con nuestros hijos siempre tenemos una canción del mes para cantar mientras los llevamos al colegio, y este mes fue esa canción, Noche de Paz. Y el villancico, Noche de Paz. El villancico que se llama Noche de Paz. Y a mí me parece una obra de arte. Es absolutamente hermoso la letra, la paz, la claridad que da. Entonces, como sumergirnos en ese misterio de la Navidad, que es un misterio de un silencio pobre, pero es un silencio que impacta el mundo, es una pobreza que enriquece el mundo. Es el silencio y la pobreza de Dios. Es todo y se hace nada, pero no es nada, sigue siendo todo, pero se hace nada para que la nada se le acerque sin miedo, que la nada somos nosotros. Y eso iba a decir Cielo, que es un niño al que le rechazaron, no tuvo donde nacer, o sea, al final vivió eso que tal vez a los que nos están escuchando dijeran, es que el dolor, la traición, me rechazaron. Todo lo que tú sientas, ese niño lo ha sentido. Entonces también eso es lo grande, que cualquier realidad dolorosa, grande, Dios la asumió. Para transformarla en amor. Y les queremos compartir, antes de cerrar, queremos contarles al final del video, les vamos a dejarla en la pantalla, un reto muy, muy importante. Ay, sí. El reto de 20 días que lo hemos hecho con todo el amor para luchar por el matrimonio en esta situación de crisis, en este momento, aun si el esposo no quiere o la esposa no quiere intentarlo. Y decirles a ustedes, es un proceso muy bello y muy grande porque no solamente es en lucha del matrimonio que nosotros pues buscamos luchar con todo el corazón por los matrimonios, entendiendo también las dinámicas de cada familia y confiando en Dios, pero también decirles que es una lucha también por recuperar la paz. Y no se imaginan los testimonios tan lindos que hemos visto de personas que, pues por un lado nos han dicho que nos ha alegrado mucho, mi esposa me dio una oportunidad, hemos vuelto, pero por otro lado que nos han dicho, pues la crisis ahí va, todavía no se ha solucionado, pero no se alcanzan a imaginar la paz que tengo. Los mensajes que he recibido estos últimos días. Sí, que para nosotros... De personas que aún siguen separados o en la crisis, pero ellos han logrado paz.